¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitiría que un hombre viviera casi 1000 años? No fue casualidad, no fue biología, fue propósito. La historia de Matusalén no es solo un registro curioso de la Biblia. Es un mensaje vivo del cielo para nuestros días, una alerta, un llamado, un testimonio de que incluso en medio de la oscuridad más profunda, aún es posible vivir con santidad, sabiduría y fe inquebrantable. Y si ves hasta el final, entenderás por qué la vida de ese hombre puede ser la clave para tu propio despertar espiritual. No estamos hablando de leyendas antiguas, sino de verdades eternas. Matusalén vivió en tiempos parecidos a los nuestros, corrompidos, violentos, sin temor de Dios, y aún así permaneció fiel. La historia que estás a punto de ver lleva secretos espirituales que pueden transformar tu forma de orar, de creer y de esperar las promesas de Dios. Así que quédate conmigo hasta el final, porque hay revelaciones que solo se comprenden por quienes perseveran hasta el fin. Por cierto, antes de continuar, un aviso rápido. Más del 80% de las personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas. Si amas a Jesús y quieres el bien de todos tus familiares, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Eso ayuda al video a alcanzar a más personas que también necesitan esta palabra. Y además, garantizas que no perderás los próximos contenidos que pueden bendecir poderosamente tu vida. Ahora sí, prepárate, porque el viaje de Matusalén va mucho más allá de la longevidad. Es un espejo espiritual, y quien tenga ojos para ver encontrará dirección, fuerza y esperanza para los días más difíciles. El nacimiento de Matusalén no fue solo un evento familiar, sino un hito profético clavado en el corazón de la historia bíblica. Él vino al mundo cuando la oscuridad espiritual se extendía como una niebla densa sobre la tierra. La gente se había alejado de la palabra de Dios, sumergiéndose en prácticas perversas y en un estilo de vida que rechazaba la santidad. En medio de ese escenario sombrío, Dios concede a Enoc un hijo, y ese nacimiento fue como una chispa de esperanza encendida en medio del caos. La Biblia no habla mucho sobre el llanto del bebé o la alegría de la familia, pero nos permite percibir que allí había más que carne y hueso. Había promesa, había propósito. Enoc, un hombre que andaba con Dios y conocía los secretos del Espíritu Santo, no vio a su hijo como alguien común. Discernió que había algo celestial involucrado en la vida de Matusalén, algo que exigía una educación moldeada por la fe y sostenida por la revelación. Desde pequeño, el niño fue instruido con historias vivas, no solo narrativas antiguas, sino experiencias sagradas que inflamaban su corazón. Enoc hablaba del reino de Dios no como una teoría distante, sino como una realidad posible, presente y urgente. Así, el pequeño Matusalén crecía escuchando que cada paso de un justo es guiado por el Señor y que la obediencia es adoración viva. Mientras los vecinos se burlaban de la rectitud y la cultura circundante se corrompía cada vez más por el pecado, esa casa se mantenía como un santuario de alabanza. Enoc cultivaba un ambiente donde la oración no era un ritual, sino un diálogo íntimo con el Creador. Y es en ese suelo fértil de devoción donde Matusalén empieza a florecer. La presencia del Espíritu Santo no se sentía solo en momentos solemnes, sino en el día a día, en las enseñanzas al borde del campo, en los cánticos, durante el atardecer y hasta en los silencios reverentes entre padre e hijo. Allí había un discipulado real, continuo, fundamentado en la palabra de Dios. Este inicio de jornada muestra que incluso en los tiempos más oscuros, Dios levanta columnas vivas. El nacimiento de Matusalén fue más que biológico, fue espiritual. Era como si el cielo susurrara a la tierra:
aún hay esperanza. Y esa esperanza comenzaba con un bebé que, sin saberlo, llevaba la misión de ser puente entre generaciones y testimonio vivo de la gracia. Y si Dios hizo eso en una era de tinieblas, ¿qué no podrá hacer hoy, incluso en medio de nuestras luchas más silenciosas? A medida que la historia avanza, somos invitados a seguir los pasos de ese niño que fue llamado a mucho más. Cuando la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios, no está usando una metáfora poética. Está describiendo una intimidad real, transformadora, que moldeó cada detalle de su vida. Y fue desde ese lugar de comunión profunda que transmitió a Matusalén un legado que no se pierde con el tiempo, la fe viva. Mientras muchos a su alrededor buscaban gloria pasajera, Enoc convirtió el discipulado en una herencia eterna. No dejó al hijo riquezas ni propiedades, sino algo mucho más precioso, la certeza de que la salvación comienza con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Matusalén creció oyendo sobre las revelaciones que el Espíritu Santo confiaba a su padre, visiones, señales, promesas que apuntaban a un juicio venidero, pero también a la gloria de Dios sobre los justos. Enoc hablaba con autoridad, pero también con ternura. No usaba el miedo como arma, sino la esperanza como puente. Era un profeta que conocía el valor de una oración hecha en silencio y que entendía que el mayor alabanza no es la más alta, sino la más sincera. Así, Matusalén no heredó solo palabras, sino un testimonio vivo, marcado por cada lágrima, por cada rodilla doblada en el suelo frío. Pero entonces sucede algo extraordinario. Enoc es llevado por Dios. La Biblia dice que él fue tomado, que no vio la muerte. Esto no fue solo un milagro, fue una señal directa al corazón de Matusalén. La comunión con Dios es más fuerte que la propia muerte. Imagina el impacto de eso en su alma. Perder un padre siempre duele, pero saber que fue llevado por el mismo Señor es como escuchar al cielo confirmar: vale la pena andar en santidad. Ese momento se convierte en un giro espiritual, un divisor de aguas. Matusalén entiende que ahora es su turno de continuar la misión, y él continúa. Incluso sin el padre cerca, Matusalén mantiene vivo el fuego de la fe. La ausencia de Enoc no se convierte en lamento, sino en combustible. En cada palabra que enseña, en cada acto de perdón, transmite algo del corazón de Dios. Y no hay mayor honor que ese, ser un eslabón entre generaciones, un guardián de la palabra de Dios en tiempos donde todo parece derrumbarse. La ausencia de Enoc encendió en él una responsabilidad sagrada, y es este tipo de responsabilidad que aún hoy estamos llamados a llevar. A medida que los años pasaban, el mundo alrededor de Matusalén se hundía cada vez más en el pecado. La violencia se volvía común, la idolatría se expandía y muchos rechazaban abiertamente la palabra de Dios. Pero en medio de ese desierto moral, allí estaba él, firme como una roca, guardando con celo el testimonio recibido de su padre. Su vida no era espectacular a ojos humanos, pero a ojos del Espíritu Santo era un faro encendido en la oscuridad. No buscaba reflectores, solo obedecer. Y en ese silencio obediente, Matusalén se volvía un símbolo vivo de la gracia que aún insistía en alcanzar corazones. Es interesante cómo Dios levanta a sus guardianes cuando el mundo parece perdido. Matusalén no tenía ejércitos, títulos ni prestigio, pero tenía fe. Y esa fe era activa, constante, visible. Se convertía en refugio para los pocos que aún anhelaban justicia, un referente para quienes querían andar en la luz, incluso cuando la noche espiritual parecía interminable. En tiempos en que la humanidad se burlaba de la santidad, Matusalén era el recordatorio de que el reino de Dios aún estaba al alcance de los arrepentidos,
Su propia existencia era una profecía silenciosa. Aún hay tiempo para volver. Muchos lo buscaban no por sabiduría humana, sino porque en él había algo diferente, la presencia del Espíritu de Dios. Sus palabras tenían peso, no por elocuencia, sino por coherencia. Era alguien que practicaba lo que predicaba, y, en un mundo lleno de máscaras y apariencias, eso marcaba la diferencia. Matusalén no era solo un anciano respetado, era un mensajero vivo, una carta escrita por el Espíritu. Su manera de vivir era una alabanza continua, y hasta su silencio llevaba poder, pues la unción no se mide por el volumen de la voz, sino por la intimidad con el Señor. Y así, Matusalén se volvía ese guardián, no de piedras ni murallas, sino de la promesa. Guardaba la esperanza como quien protege un tesoro. Y aunque el mundo a su alrededor se derrumbara, su corazón permanecía firme, porque quien tiene la palabra de Dios dentro de sí no se doblega ante el caos. Al contrario, es usado por Dios para recordar a otros que aun cuando todo parece perdido, la salvación aún está disponible, solo hay que creer. Y es con esa certeza en el corazón que Él sigue, ahora preparando el camino para la próxima generación. Cuando Matusalén se convierte en padre, entiende que educar a un hijo va mucho más allá de transmitir costumbres o reglas de conducta. Se trata de sembrar en el corazón de la próxima generación las raíces profundas de la fe. Lamec, su hijo, no fue enseñado solo con palabras, sino con el ejemplo diario de oración, adoración y obediencia a la palabra de Dios. Matusalén sabía que el mundo no daría tregua, que el pecado acechaba como fiera al acecho, y por eso dedicaba tiempo, energía y alma para formar en su hijo un espíritu sensible a la voz del Espíritu Santo. La transmisión del Evangelio en aquella época no se hacía con libros impresos ni predicaciones en templos. Era en la intimidad del hogar, en la práctica diaria, en cómo Matusalén resolvía conflictos o acogía al extranjero. El discipulado comenzaba en la mirada, en el gesto, en el silencio cargado de significado. Mostraba a Lamec que la verdadera grandeza está en la humildad, que el poder está en servir y que la mayor herencia que se puede dejar es un corazón quebrantado ante Dios. No era una educación impuesta, sino inspirada, una forma de enseñar que formaba adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces llega el momento que lo cambia todo, el nacimiento de Noé. Cuando Matusalén ve a ese niño en sus brazos, algo en su espíritu se agita. Sabe que allí hay un llamado diferente. Sus ojos de profeta perciben el peso del destino que pende sobre el nieto, y su corazón de abuelo se inclina en oración. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, pero antes de hallar esa gracia, vio la gracia en el rostro de Matusalén. Ese es el poder del testimonio, formar a alguien no con imposiciones, sino con presencia, constancia y revelación. Con el paso de los años, Matusalén intensifica aún más las enseñanzas. El mundo se volvía cada vez más hostil a la santidad, y él sabía que debía preparar a Lamec y a Noé con sabiduría redoblada. Cada conversación, cada historia contada a la luz de la luna, cada versículo susurrado en la oscuridad, todo eso era siembra. No podía impedir la tormenta, pero podía formar el corazón de los suyos para que soportaran el diluvio de la iniquidad. Y así, más que un padre o abuelo, Matusalén se volvía un maestro del alma, moldeando generaciones para que no olvidaran la promesa. Conforme pasaban los años, los cielos comenzaban a hablar con mayor intensidad. Matusalén, sensible a la voz del Espíritu Santo, notaba que algo estaba por suceder. Las estrellas parecían cambiar de brillo, los vientos traían consigo una inquietud invisible, e incluso los animales se comportaban de manera extraña.
Sabía que Dios nunca actúa sin antes avisar a sus siervos, los profetas. Y esas señales, sutiles para muchos, eran gritos espirituales para Matusalén. La palabra de Dios ardía en su pecho como fuego, y su corazón ya presentía que una nueva era se acercaba, y no sería tranquila. No eran solo señales en el cielo, sino también visiones en el alma. Matusalén veía en sueños la tierra agrietándose, aguas desbordándose y multitudes clamando demasiado tarde. Cada visión traía un peso, no de miedo, sino de responsabilidad. Comprendía que el tiempo de la gracia corría y que el arrepentimiento debía predicarse con urgencia. Por eso redoblaba los consejos dados a Noé y a Lamec. La fe no podía solo heredarse, debía activarse. Y eso solo ocurre cuando hay entendimiento espiritual, cuando el corazón se dobla en oración sincera, clamando por la dirección de Dios. Con cada tormenta inesperada, Matusalén se detenía, no con pavor, sino con reverencia. Era como si cada trueno recordara: «Prepárate, oh hombre de Dios». Enseñaba a los suyos que el reino de Dios exige prontitud. No es posible postergar la santificación para mañana cuando el juicio puede llegar hoy. Y con sabiduría repetía: la puerta del arca no estará abierta para siempre. Ese tipo de enseñanza penetraba como flecha en los corazones atentos. Y aunque pocos escucharan, él seguía, pues entendía que la alabanza verdadera es permanecer fiel incluso cuando el público se dispersa. El legado de Matusalén, en ese punto, era más que palabras, era una construcción espiritual. Como quien prepara el terreno para algo grandioso, edificaba sobre cada generación una estructura invisible, pero inquebrantable. El mundo veía a un viejo hablando al viento, el cielo veía a un guerrero preparando a los justos, y esa preparación, hecha en secreto, fue lo que sostuvo a Noé el día en que Dios dijo: «Entra tú y toda tu casa en el arca». Nada de lo que Matusalén hizo fue en vano. Cada gota de sabiduría sembrada se transformaría en salvación para quienes eligieron creer. Vivir 969 años no es solo una marca cronológica impresionante, es un testimonio de cuánto la gracia de Dios puede sostener a alguien incluso en tiempos extremos. Matusalén presenció generaciones enteras nacer, crecer, perderse y en muchos casos rechazar la palabra de Dios. Vio el avance del pecado con sus propios ojos, pero nunca se corrompió. Al contrario, cuanto más el mundo se alejaba de la santidad, más él se acercaba al Señor. Su vida fue como un altar continuo, una oración sin interrupción, una llama encendida por el Espíritu que se negaba a apagarse aún ante el caos. Y lo más impresionante es que su muerte coincide con el inicio del diluvio. Esto no fue casualidad, fue profecía. Era como si el cielo dijera: «El último pilar ha caído, ahora viene el juicio». Hasta en eso Dios revela su orden perfecto. Matusalén fue el último justo de la antigua generación en partir, y su partida abrió espacio para la ejecución de la justicia divina. ¡Qué misterio profundo hay en esto! A veces, el fin de una vida marca el comienzo de un nuevo mover de Dios. Su muerte silenciosa fue como el sonido de una trompeta espiritual, anunciando que el tiempo de la paciencia se había agotado. Para quien vive tanto tiempo, sería fácil acomodarse, vivir de la memoria o simplemente esperar el final. Pero Matusalén no hizo eso. Vivió hasta el último suspiro como un siervo activo del reino de Dios. Incluso cuando su cuerpo ya no tenía vigor, su alma seguía ardiendo, y esa llama era visible para quienes convivían con él. Noé, por ejemplo, no solo escuchó historias de su abuelo, las vio en su vida como un modelo de perseverancia, un testimonio fiel de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba.
Este tipo de fe no se enseña con discursos, se transmite con la vida. El fin de la vida de Matusalén es una lección para todos nosotros. No importa cuánto tiempo tengamos, importa cómo usamos cada día. Él nos muestra que vivir es cumplir un propósito eterno y que incluso la muerte puede ser parte de la promesa. Cuando los cielos se abrieron y la lluvia empezó a caer, fue como si la tierra llorara por la partida de un justo. Pero Matusalén no fue olvidado. Su nombre resuena hoy como símbolo de fidelidad. Y aún ausente en cuerpo, su historia sigue presente como un faro que apunta a la gloria de Dios revelada en la obediencia. La lluvia aún no había caído cuando Noé empezó a construir el arca. El cielo estaba silencioso, pero el corazón de Noé estaba lleno de la palabra de Dios, una palabra sembrada años antes por Matusalén. ¿Qué mueve a un hombre a construir una embarcación gigantesca en tierra seca? No es lógica, es fe. Fe cultivada, regada y madurada a lo largo de generaciones. Y fue precisamente esa fe, forjada por el discipulado silencioso de un abuelo obediente, la que sostuvo a Noé cuando todos los demás se burlaban. Lo que el mundo llamaba locura, Dios llamaba obediencia. El arca se construyó con madera y manos humanas, pero también con oración y promesa. Cada martillazo de Noé resonaba las palabras que había escuchado en la infancia. El juicio vendrá, pero Dios salvará a los que le temen. El Espíritu Santo, que antes hablaba con Matusalén en visiones y señales, ahora guiaba los pasos de Noé con dirección precisa. No estaba solo construyendo un barco, sino cumpliendo una profecía antigua, sellando con acción lo que un día oyó como revelación. La gloria de Dios se movía y el legado del abuelo ahora se hacía realidad en las manos del nieto. Cuando los animales empezaron a llegar y la puerta del arca fue cerrada por Dios, hubo un silencio que gritaba al mundo: «Se ha cumplido el tiempo». Matusalén ya se había ido, pero su voz aún resonaba en el espíritu de Noé. Él enseñó que la salvación es para quienes perseveran y que la obediencia precede al milagro. Ahora, dentro de ese arca, Noé no solo estaba salvo, continuaba la misión de preservar lo santo. El reino de Dios seguiría adelante por medio de su casa, y eso solo fue posible porque alguien, en el pasado, escogió creer sin ver. El nuevo ciclo empezaba, pero sin borrar el antiguo. Matusalén y Enoc ya no estaban entre los vivos, pero sus vidas seguían hablando. La Biblia es clara: Dios honra a quienes le honran. El cierre del arca no fue solo un acto logístico, fue un sello divino sobre la obediencia transmitida por generaciones. Y esa es la fuerza del testimonio. Atraviesa el tiempo, influye a quienes vienen después y apunta siempre a la fidelidad de Dios. Cada gota de esa lluvia era un recordatorio de que lo que se planta en santidad florece incluso en medio del juicio. La vida de Matusalén nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no está en los milagros grandiosos que se ven, sino en la constancia silenciosa de quien permanece fiel. Su historia es un recordatorio de que vivir según la palabra de Dios requiere coraje diario, especialmente cuando el mundo entero camina en dirección contraria. En tiempos de violencia, corrupción y burla, él eligió mantenerse puro. Su fe no era frágil, era inquebrantable, una roca edificada sobre la revelación del Espíritu Santo, sostenida por oración y moldeada por la esperanza en el reino de Dios. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero Matusalén confió cuando el mal parecía triunfar. Creyó en las promesas de Dios sin verlas cumplirse en vida. Esto nos confronta porque muchas veces queremos resultados inmediatos, bendiciones visibles, recompensas rápidas. Pero la Biblia muestra que los verdaderos héroes de la fe son aquellos que siguen creyendo
cuando todo parece silencio. Y es en ese tipo de fe donde está el secreto de una vida que glorifica al Señor, no por los aplausos de los hombres, sino por la mirada atenta del Padre. ¿Cuántas veces nos frustramos porque nuestras oraciones no son respondidas como esperábamos? Matusalén también pudo desanimarse, pero entendió que la alabanza no depende de circunstancias favorables. Es posible adorar en medio de la espera, servir sin reconocimiento. Y más aún, es justamente en esos momentos cuando nuestra fe crece. Nos enseñó con su propia vida que andar con Dios no es una carrera por recompensas, sino un viaje de amor, renuncia y santidad. Un caminar donde cada paso revela algo de la gloria de Dios. El legado de Matusalén sigue vivo porque se construyó sobre fundamentos eternos. Su historia nos invita a vivir con propósito, a no conformarnos con una espiritualidad superficial, sino a buscar la profundidad de la palabra de Dios. No dejó edificios, no fundó ciudades, pero formó corazones, y eso permanece. Que su vida inspire a cada uno de nosotros a perseverar, incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cuánto de Dios logramos transmitir cada día. Y eso lo transforma todo. Y ahora dime, ¿qué tocó más tu corazón en la vida de Matusalén? ¿Fue su perseverancia, la forma en que transmitió fe a las siguientes generaciones? ¿O tal vez el hecho de que Dios usó incluso su muerte como señal profética? Comparte aquí en los comentarios. Me encantaría saber qué te habló el Espíritu Santo a ti a través de este mensaje. Si este video te edificó, deja tu like para que esta palabra alcance a más personas que están sedientas de dirección espiritual. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días hay video nuevo aquí. Y cada uno de ellos puede ser una clave para algo por lo que has estado orando desde hace tiempo. Por cierto, esto no termina aquí. El próximo video recomendado en pantalla te llevará aún más profundo en la Biblia y en las revelaciones poderosas del reino de Dios. Haz clic allí y continúa este viaje con nosotros. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo video y que tu fe sea cada día más inquebrantable. Hasta pronto.